Existe una euforia que solo conoce la persona que acaba de aterrizar en una nueva vida. Es una droga potente, una mezcla de adrenalina, alivio y la promesa de un futuro sin escribir. Eduardo sintió esa euforia el día que llegó a Sydney. Cada paso que dio al salir del avión se sintió histórico. El aire olía diferente, la luz del sol parecía más brillante. El sello en su pasaporte no era solo tinta, era un certificado de valentía. La prueba de que había logrado escapar de la vida que lo asfixiaba. Encontró su alojamiento temporal, una pequeña habitación en un barrio anónimo. Dejó su maleta en el suelo y se tiró en la cama, riendo. Lo había hecho. Estaba al otro lado del mundo. Era libre. Esa libertad se sintió gloriosa durante las primeras 24 horas. Pero la euforia, como cualquier droga, tiene un efecto que se desvanece. Y cuando se fue, dejó un silencio ensordecedor a su paso. El viernes por la tarde llegó, marcando el inicio de su primer fin de semana en Australia. En su vida anterior, un viernes por la tarde era una señal, el pistoletazo de salida para planes, llamadas, mensajes de ¿qué hacemos hoy? Era el preludio del calor de la amistad y la familia. Pero aquí su teléfono permanecía en silencio. Las únicas notificaciones eran los mensajes de sus seres queridos desde el otro lado del planeta, preguntando si estaba bien. Cada ¿cómo estás, mi amor?, de su madre, cada ¿qué tal todo, amigo?, de sus compañeros, era un recordatorio agridulce de la distancia. El fin de semana se extendía ante él no como una promesa de descanso y diversión, sino como un vasto y aterrador desierto de 48 horas que debía cruzar completamente solo. El sábado se obligó a salir. No podía quedarse encerrado. Se vistió con el uniforme de turista y se lanzó a la ciudad. Tomó un tren hacia Circular Quay, el corazón turístico de Sydney. Y allí estaban, los íconos que había visto 1000 veces en su pantalla durante sus noches de insomnio. La ópera con sus velas blancas recortadas contra el cielo azul perfecto. El puente de la bahía, una imponente estructura de acero. Era todo tan espectacular como había imaginado, pero la experiencia estaba teñida de una extraña melancolía. Estaba rodeado de miles de personas, pero nunca en su vida se había sentido tan solo. Veía grupos de amigos riendo mientras se tomaban selfies, parejas de enamorados caminando de la mano, familias enteras maravilladas por la visita. Él era un fantasma entre ellos, un observador invisible en la fiesta de la vida de los demás. Intentó tomarse una foto con la ópera de fondo, pero se sintió absurdo, un cliché andante. El acto de inmortalizar un recuerdo se sentía vacío cuando no había nadie con quien compartirlo. Para el almuerzo entró en una concurrida zona de comidas. El bullicio, los olores, las conversaciones, todo a su alrededor era un recordatorio de la conexión humana de la que él carecía. Encontró una pequeña mesa vacía en una esquina y se sentó a comer, usando su teléfono como un escudo contra el mundo. Hizo lo que miles de personas solas hacen para sentirse menos solas. Navegó por las redes sociales. Pero fue un error. Vio fotos de sus amigos en una carne asada, de sus primos en una reunión familiar. Cada imagen era una pequeña punzada en el corazón. La comida le supo a soledad. Esa noche, la ciudad que de día le había parecido vibrante, por la noche se volvió intimidante. Las luces de los rascacielos parecían frías y distantes. Regresó a su habitación, y el silencio fue aún más pesado que la noche anterior. El domingo fue peor. La energía forzada del turista se había agotado, dejando al descubierto una profunda fatiga emocional. La idea de salir y enfrentarse de nuevo a un mundo lleno de gente feliz y conectada era demasiado dolorosa. Así que se quedó adentro. Se convirtió en un prisionero voluntario en su pequeña habitación. Vio una temporada entera de una serie en Netflix, no por interés, sino para llenar el silencio, para que otras voces ocuparan el espacio de sus propios pensamientos ansiosos. Llamó a su familia de nuevo. «Sí, todo es increíble», les dijo, forzando un entusiasmo que no sentía. «La ciudad es preciosa, la gente es amable». Mintió. Mintió porque no quería preocuparlos, porque admitir la verdad se sentiría como admitir el fracaso. Y esa mentira piadosa fue la carga más pesada de todas. Colgó el teléfono y se quedó mirando el techo. Y por primera vez, la pregunta que lo había impulsado a venir regresó, pero con una entonación diferente. «¿Qué he hecho? ¿Cometí un error terrible?» El domingo por la noche llegó el punto más bajo. El fin de semana terminaba y no había intercambiado más que frases de cortesía con cajeros y camareros. La euforia inicial se había podrido, transformándose en una angustia fría y pegajosa.
Se sentía como una película de polvo flotando en un universo inmenso e indiferente. Se asomó a la ventana, vio las luces de los apartamentos vecinos, imaginando las vidas que se desarrollaban dentro. Familias cenando, parejas viendo la televisión, amigos conversando, vidas enteras, ajenas a su existencia. Y en esa contemplación silenciosa, en el fondo de su desesperación, una nueva idea comenzó a formarse. Una revelación silenciosa. Se dio cuenta de que este dolor, esta soledad aplastante, no era una señal de que había fracasado. Era el precio de la entrada. Era el peaje que todo viajero, todo inmigrante, debe pagar al cruzar la frontera hacia una nueva vida. Nadie te recibe con una fiesta de bienvenida. La verdadera bienvenida es este vacío, este silencio que te obliga a enfrentarte a ti mismo. Desnudo de tus redes de apoyo, de tu identidad familiar. Comprendió que antes de poder construir una nueva comunidad, tenía que aprender a estar solo. Esta soledad no era el final del camino, era el punto de partida. Era la tierra baldía sobre la cual ladrillo a ladrillo tendría que construir un nuevo hogar. El lunes por la mañana se levantó. La ciudad seguía pareciendo enorme e impersonal, pero su perspectiva había cambiado. El miedo había sido reemplazado por una tranquila resolución. Salió a la calle, esta vez no como un turista buscando distracciones, sino como un futuro residente con una misión. Entró en una cafetería y, al pedir su café, intercambió una pequeña y genuina sonrisa con la barista. Fue una conexión de un segundo, insignificante para el mundo, pero monumental para él. Era una chispa. No había vencido la soledad, pero había sobrevivido a su primer y más brutal ataque. Y había entendido su propósito. El viaje no había hecho más que empezar. La historia del primer fin de semana de Eduardo es un recordatorio de que uno de los aspectos más desafiantes del viaje de un inmigrante es la batalla silenciosa contra la soledad. Es una experiencia que te rompe, pero que también te da la oportunidad de reconstruirte más fuerte. Ahora queremos saber de ustedes, nuestra comunidad de viajeros y valientes. ¿Cómo fue su primer fin de semana en una nueva ciudad o país? ¿Cómo lidiaron con ese sentimiento de soledad? Si alguna vez te has sentido solo en medio de una multitud, dale a este video un like para recordarnos que, incluso en la soledad, no estamos solos en el sentimiento. Y si quieres seguir la historia de cómo Eduardo llenó ese vacío y construyó su nueva vida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Made In. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.